Antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. En realidad han sido conceptos muy importantes que en cálculo 3, pues bueno, esto se hace de manera muy extendida. Nosotros hicimos un resumen y vamos a seguir haciendo un resumen en este repaso. Lo primero que vimos fue justamente la definición de la suma entre los elementos de Rn. Definimos también el producto por escalar. Tomamos para el caso de la suma dos elementos y nos arrojaba un elemento del mismo espacio, y para el producto por escalar tomábamos un elemento del campo, lo multiplicábamos por un elemento del espacio y nos arrojaba un vector. Para el caso de la definición del producto escalar, comenzamos con esta pequeña definición que aparece aquí, donde aparece la suma desde i igual a 1 hasta n de x, y que multiplica y, donde cada una de estas es la componente de estos vectores, ¿no? Después vimos, haciendo un poco de geometría, que justamente este producto escalar puede escribirse de esta forma: la norma de x multiplicada por la norma de y, que multiplica a su vez al coseno que forman esos dos ángulos. A partir de esto definimos también la norma euclidiana. Eso es importantísimo, es recordar que es la norma euclidiana. Después vimos otras normas, pero digamos que para llegar a eso utilizamos primero el concepto de la norma euclidiana, la cual se define de esta forma. Digamos que primero de esta forma, y ya después que definimos el producto interno o el producto escalar, lo definimos a partir de ese producto escalar de esta forma. Después vimos las propiedades digamos, de este producto escalar que definimos. También definimos a partir del producto escalar cuando dos vectores son perpendiculares. Demostramos estas propiedades, que son cuatro propiedades. Propiedades, perdón, del producto escalar. Las demostramos a partir de esta definición. Obviamente utilizamos... ¿Dónde está? Aquí, perdón. Utilizamos esta definición para demostrar estas propiedades que aparecen acá. ¿Qué más? Seguimos con el concepto de norma. Obviamente partimos de la norma euclidiana para definir, o más bien para demostrar estas propiedades. Demostramos estas propiedades. Obviamente más adelante hicimos una definición formal de una norma sobre un espacio vectorial, pero nosotros tuvimos que partir de algo, y fue precisamente por la definición de la norma euclidiana. Definimos estas propiedades. Pasamos a la definición de distancia euclidiana de dos elementos de un espacio vectorial. La definimos de esta forma. Demostramos estas propiedades. También después, más adelante, hicimos una formalización de estos conceptos de justamente cómo se define la distancia entre elementos de un espacio vectorial, pero ya no lo definimos como, digamos, utilizando este concepto, sino que simplemente dijimos que una métrica, una distancia definida sobre los elementos de un espacio vectorial cumplían ciertas propiedades, que son parecidas a estas propiedades, nada más que nosotros empezamos con la demostración. Ya no utilizamos la letra D, me parece que utilizamos la letra Rho, si no mal recuerdo. Y cuando definimos de manera generalizada el concepto de norma, utilizamos una N como mayúscula, que de hecho aparece en la siguiente página. Pero antes de continuar, cuando tenemos estas dos, digamos este par, donde ves, digamos, un espacio vectorial y definimos una distancia, le vamos a llamar espacio métrico. En el siguiente, lo que les decía es, definimos las normas a partir de que cumplan estas propiedades. Si nosotros definimos una norma y queremos ver que en realidad esa definición cumple con que es una norma, pues tiene que cumplir estas propiedades. Si se dan cuenta, aquí ya no decimos cómo está definida esa norma, cosa que hicimos por ejemplo aquí. ¿Dónde está? Aquí definimos una norma, la norma euclidiana, pero aquí no estamos dando detalles sobre esa norma, ¿no? Simple estamos diciendo que si nosotros tenemos una definición y cumple con estas cuatro propiedades, eso va a ser justamente una norma. Y al par Rn, o en este caso B, con esa norma, perdón, es un espacio norma, vamos a llamar un espacio norma. Después de eso vimos algunos ejemplos de norma. Definimos estas tres. Le llamamos la norma 1, la norma infinito, la norma P.
La definición de la norma 1 es simplemente la suma de los valores absolutos de sus entradas. Verificamos que eso precisamente es una norma. ¿Cómo lo verificamos? Pues que cumplía estas propiedades. Después hablamos de la norma infinito y la definimos como el supremo de los valores absolutos de sus entradas. Esa creo que no la demostramos, pero no sé, no creo que sí viene en la tarea. Perdón, también esta norma P, ¿no? Preguntamos justamente para los valores cuando P vale 1 y vale 2. ¿Quiénes son esas normas? No lo dijimos, pero es fácil ver que para cuando P vale 1, esta norma es la norma... Es la norma 1 y cuando P vale 2 es la norma euclidiana. Ok. Ahora vamos con los ejemplos de espacios métricos. El ejemplo, bueno, a ver, ejemplo 1. Y si tomamos B igual justamente a los números reales y definimos la distancia que hay entre sus elementos X y Y simplemente como el valor absoluto de esto. Si se puede observar aquí, bueno, estoy haciendo, pues digamos, generalizando la notación, pero en realidad esto, como estamos hablando de números reales, lo podríamos dejar simplemente así, XY, ¿no? Y esto pues ya sabemos justamente que eso define una distancia entre los elementos de los números reales. Otro ejemplo, el ejemplo 2, que ya los hemos estado trabajando, pero vamos a recordarlos. Puede ser si el espacio vectorial, por ejemplo, en este caso es R2 y definimos la distancia, ahora sí, entre sus elementos que son vectores y los definimos simplemente como X menos Y, aquí le voy a poner Y1, X1, Y1, perdón, al cuadrado más X2 menos Y2, todo esto al cuadrado y le sacamos la raíz. Esto también define una distancia y la manera en que lo generalizamos simplemente fue decir que el espacio vectorial es igual a Rn, la distancia entre sus elementos, y fue la definición que dimos, ¿no? Es la suma. Bueno, creo que no lo escribí, no recuerdo bien, pero bueno, no importa, simplemente es esto, y igual a 1 hasta n. Esa puede ser también la definición de distancia, son ejemplos de lo que es justamente el concepto que aparece acá. Pero no, déjenme anterior de esto que está aquí, ¿no? Podemos definirlo y justamente podemos verificar que se cumplen esas propiedades. Ok. Entonces, siguiente. Ahora, como pueden observar, como yo los escribí en estos apartaditos que están aquí, ¿cómo se relacionan entonces? Bueno, pareciera que hay una relación entre lo que es el concepto de norma euclidiana y la definición de distancia. De hecho, la pregunta sería, si yo defino una norma, sabemos que existen distintos tipos de norma. Cada una de las normas induce una distancia, o al revés, cada distancia viene inducida a partir de una norma. Para estos ejemplos que yo acabo de dar, podemos observar que, por ejemplo, si yo defino la distancia así, es fácil observar justamente que estas dos distancias que, bueno, para términos prácticos es lo mismo, vienen justamente del concepto de norma que definimos anteriormente, de esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, esta norma euclidiana justamente sí induce una distancia. Podría haber casos, no sé, la pregunta sería entonces, si todas las normas inducen distancia, o bien si todas las distancias que se definan vienen a partir de una norma. Ok, y vamos a continuar. Voy a llegar a un ejemplo de eso, pero antes de eso quiero ver lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo
la distancia que definiría la norma 1, es decir, vamos a agarrar esta norma que está aquí. ¿Cuál sería entonces la distancia definida entre ellos? Es decir, la marco así, nada más para que no la perdamos de... Entonces tenemos que la distancia 1, definida entre los vectores x, y, la vamos a definir simplemente como la suma de estos términos, x1 menos y1, le sacamos valor absoluto, más hasta el término donde aparece xn menos yn, y esto es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de estos términos, xi menos y. Ok, entonces, ¿cómo se vería esta distancia por ejemplo, para R2? Tenemos B igual a R2. Y, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la distancia que hay entre, este es el eje X, este es el eje Y, vamos a suponer que este punto tiene de coordenadas 1,1 y este es el vector Y, y tenemos la distancia que tiene al origen, es decir, este es el vector X y simplemente es este término. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre el vector X y el vector Y que tenemos? Es decir, bueno, obviamente ya sabemos que la distancia definida como la distancia euclidiana es la distancia que tenemos aquí, pero ¿cuál sería la distancia medida a partir de esta definición? Entonces quedaría nada más, esto es igual a x1 menos y1 más x2 menos y2, pero esto es simplemente, el x1 sería 1, bueno, a ver cómo lo definí, bueno, quedaría 1 más 1, este de aquí es 1 y este de aquí también sería 1, y eso es simplemente 2. Entonces la distancia definida con esta distancia que está aquí, la distancia 1, es 2. Entonces vemos que la diferencia entre la distancia que obtenemos aquí con respecto a la distancia que sería con respecto a la norma euclidiana, perdón, distancia euclidiana, sería distinta, porque para la distancia euclidiana esto sería, esto de aquí sería raíz de 2. Entonces hay una diferencia. Ahí podemos ver, es un ejemplo bastante sencillo, pero al mismo tiempo ejemplifica la diferencia en cómo nosotros vamos a definir la distancia entre puntos y cómo cambia esa distancia dependiendo de la distancia, cómo se define esa distancia. Ok, otra cosa importante que se me pasa. Hicimos este ejemplo, pero demostramos, por ejemplo, la distancia, bueno, no demostramos, calculamos la distancia entre dos elementos definida con esta distancia que fue a partir de esta norma. Pero es importante que justamente para que nosotros veamos que esa norma o esta norma 1, esta que está aquí, induce una distancia, tenemos que ver que se cumplen estas propiedades, lo cual, pues digo, al final de cuentas se tiene que hacer. Nosotros ahorita nada más lo que hicimos fue hacer el cálculo de esta distancia, ¿no? Pero sí se tiene que, para ver que eso efectivamente define una distancia, tendremos que demostrar estas. Esas ya, ustedes las tendrán que verificar. Tampoco recuerdo si viene esa parte en la tarea, supongo que sí. Aquí algunos ejercicios los elegí yo, otros los eligió el profesor. Le eché una ojeada así rápida y no sé, no, creo que sí viene, no me acuerdo. Pero bueno, si viene, pues ya está. Ya sabrán más o menos qué hacer. El siguiente vamos a, por ejemplo, ahora a partir de esta norma que está aquí, la norma infinito, que la definimos como el supremo de las entradas de ese vector, sacándole valor absoluto a las entradas. ¿Cuál sería entonces la distancia que se definiría ahí, ¿no? Entonces vamos a describirla así. ¿Okay?
sería la distancia, bueno, ya lo voy a dejar con ese color. La distancia, en este caso ya no sería la distancia 1, sino sería la distancia así. Ese es un infinito, un poco raro, pero es la distancia infinito entre x y el vector y. Entonces, si vamos a la definición, obviamente tenemos que usar esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos para allá. Y no es más que la distancia es igual a el máximo de quién, de este término, ¿no? Tenemos xy menos y, valor absoluto, que tal que donde vive y entre 1 es menor o igual que. Me quedan un poco raras mis llavecitas, pero es una llave que cierra. Esto de aquí es entonces la distancia que definiría la norma de infinito, pues, para la distancia del máximo, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que hacemos es agarrar los mismos términos, es decir, estos que están aquí, marcar la diferencia y sacarle valor absoluto. Cuando definimos la norma solamente aparece un término, ¿no? El máximo de cada una de las entradas. Aquí ya aparece esta expresión. Lo mismo, para demostrar que eso define una distancia, tendríamos que demostrar nuevamente estas propiedades, ¿no? Ahorita ustedes van a hacer un acto de fe conmigo. Vamos a suponer que eso efectivamente define una distancia entre vectores y, o dicho en otras palabras, que esa norma infinito induce una distancia infinito definida así. Ok. Otro ejemplo, a ver. Voy a hacer una división aquí. Si no, luego. Ok. Y vamos a revisar el siguiente ejemplo. Vamos a poner ahora como espacio vectorial es el conjunto de las funciones que toman valores, los números reales y se van a los números reales, pero f es una función acotada. Ok, esto se demuestra que es un espacio vectorial. Vamos a ver cuál es entonces la suma. La suma sería que la f más g x es igual a esto. Es decir, esto es de cálculo 1. Así vamos a definir entonces la suma entre los vectores. Ya vamos a verlo como vectores. Y el producto por escalar. Producto por escalar es simplemente como la definición que ya conocemos cuando multiplicamos una función por un número real, que quedaría así. Este es igual a esto, ¿ok? Ahora, de eso tenemos que nosotros verificar justamente lo siguiente. Definimos la distancia, más bien la norma infinito, como el supremo de quién, de estos términos, ¿no? Aquí ya estamos mezclando un poco el cálculo 1, ustedes ya en principio tendrían que entender todo lo que estoy escribiendo, ¿no? Tendría como el supremo del valor absoluto de fx, donde x es un número real. Así nada más, a manera de, supongamos que tenemos aquí la función y tenemos por acá la función. Este es el dominio de la función, de aquí a aquí. Este es el intervalo b, y nosotros lo que vamos a hacer para calcular la norma infinito, simplemente vamos a encontrar, supongamos que este es esta distancia que está aquí define el supremo, ¿no? De este conjunto que está acá. ¿Sí? Nada más para ver de manera más o menos ahí gráfica cómo se vería la norma infinito de una función definida así. Entonces, ¿qué es lo siguiente?
tenemos que demostrar que justamente esta parte de aquí define la norma, ¿no? Entonces para eso nos tenemos que ir a... ¿Dónde está? Siguiente, estas expresiones. Tenemos que ver que cada una de estas se cumple. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Perdón, entonces, a ver, vamos a ver que efectivamente esta norma infinito es mayor o igual que cero. Pues sí, ¿no? Esto se cumple. ¿Por qué? Porque pues, según la definición, es el supremo de estos valores. O sea, es el supremo de los términos f de x si le sacamos valor absoluto. Es decir, esta función puede ser así, puede tener valores negativos, ir para arriba, pero a fin de cuentas, al sacarle el supremo de los valores absolutos, nosotros por este término que está aquí ya se cumple esto que está acá. Entonces ya sabemos que al menos la propiedad es esta de que está aquí se cumple. ¿Okay? Digo, si tienen duda, deténganse un poco, piénselo, tampoco hay mucho que razonarle, espero que se entienda que casi es inmediato, pero no importa. Ya tendrán las sesiones con Gaby, que harán todas las preguntas que quieran. La siguiente parte es, si yo multiplico a un escalar por la función f y nosotros le queremos sacar la norma infinito, ¿eso a quién sería igual? Sería entonces al supremo de estos términos, ¿no? F de x tal que x es un número real, pero de sus cursos de cálculo 1, ¿eso a quién sería igual? Sería entonces sale, perdón, a ver, lo pongo más, que se ve más claro, es que como de repente empiezo a escribir más rápido, aquí me contrapeo todo. Supremo de quién, de los valores absolutos de esta f de x, tal que x es un número real. ¿Ok? Y eso a su vez, ¿a quién es igual? A esto, ¿no? ¿Quién es esto de aquí? Perdón. ¿Quién es esto de aquí entonces? Me regreso aquí, quedaría como la norma de f de x con la norma infinito. Entonces ya tenemos esa siguiente propiedad. La siguiente que habría que demostrar es que si f norma infinito es igual a 0, eso que implica que el supremo de estos términos, tal que x es un número real, eso implica que f de x en valor absoluto es igual a 0 para todo x en los números reales. Eso que implica precisamente que f de x es igual a la función 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Entonces, por último, este puntito se coló, vamos a borrarlo. Tenemos que ver que f más g en la norma infinito, que es igual al supremo de f de x más g de x, tal que x es un número real. Eso, ok, tenemos eso, tenemos que ver que f de x más g de x es menor o igual que quién. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy tratando de ver aquí? Tenemos dos funciones que se están sumando. Bueno, a ver, aquí lo voy a usar. Tenemos dos funciones que se están sumando. Nosotros queremos calcular la norma infinito de la suma de esas dos funciones. La sumamos y tenemos que obtener el supremo de estas sumas, ¿no? Es decir, tenemos dos funciones que se suman y tenemos que calcular eso. Entonces tenemos que ver que se cumple justamente la cuarta propiedad. Por eso estoy escribiendo esto que tengo acá.
¿Qué es a lo que tenemos que llegar entonces? Que f de x más, bueno, esto es menor o igual que esto. Esto es simplemente la desigualdad del triángulo, ¿no? Así. Ok. Ok, pero entonces, partiendo de esto, de esta simple desigualdad del triángulo aplicada a las funciones, nosotros podemos ver justamente que este término que está aquí, este es menor o igual que quién. Ya en términos de lo que nos serviría. Esto es menor o igual, voy a empezar desde acá, espero que se entienda, que no se pierdan. Esto es menor o igual que el supremo de quién, de f de x, así quedaría así, tal que x es un número real, aquí cerramos, más el supremo, abrimos, de g de x, tal que x es otro número real, bueno, es un número real, y esto es igual a la norma de f, la norma infinito de f, más la norma infinito de g. Por lo tanto, tenemos que f más g en norma infinito, es decir, esto que está acá, esto que está acá, es menor o igual que quién, que la norma infinito de f sumada a la norma infinito de g, así, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dar una lectura otra vez, rápida de nuevo. Ok. Entonces, a partir de esto, expresamos los términos justamente que aparecen aquí dentro, ¿no? De eso queremos obtener el supremo. Ok, yo lo reescribo aquí afuera. Así, aplico desigualdad del triángulo. Después, lo que vamos a hacer es sumar. Bueno, esto es menor o igual que quién. Esto que está aquí es menor o igual que el supremo de este. Bueno, este forzosamente es menor que el supremo de este. Y este es menor o igual que el supremo este que está aquí, ¿no? Pero todo esto es igual a esto. Por lo tanto, bueno, ya usando las expresiones, esta de aquí, que está definido por medio de esto, y agarramos los términos de eso que está ahí, esto entonces sería menor o igual a lo que llegamos acá. Ok, bueno, espero que sea suficientemente claro para que se concluya. Todos nos estamos usando algunos resultaditos de cálculo 1. Ok, espero que quede claro. Continuemos. Entonces, para este caso, nada más para finalizar, definimos la norma, pero entonces, de lo que habíamos visto anteriormente, ¿cuál sería? La pregunta es, ¿cuál es la distancia asociada a esta norma? ¿No? Entonces, la respuesta sería entonces que la distancia entre estos elementos, vamos a ponerlos así para que se entienda, la distancia infinito es igual al supremo de quién, de f de x menos g de x, le tomamos el valor absoluto, tal que x es un número real. Y esta es la distancia infinito. Obviamente nuestros elementos en este caso, nuestros vectores son estas funciones. Ok. Ahora vamos con un ejemplo sencillito. Me voy a apoyar de esta gráfica. Y el ejemplo es, por ejemplo, si tenemos f de x es igual al seno de x, eso implica que entonces la norma infinito de f de x es igual al, es al supremo de estos términos, ¿no? Tal que x es un número real. Perdón, no sé qué pasó ahí. Ok, esto es un número real y esto es igual a 1.
¿no? De aquí podemos observar que pues, efectivamente, ¿no? Si seguimos nosotros la función seno, que es ¿cuál es el valor máximo que toma? Es este es el valor mínimo, pero si nosotros calculamos el valor absoluto, pues vemos que tanto como pues valen 1, ¿no? Y pues, obviamente sabemos que la función seno de cálculo 1 oscila entre menos 1 y 1. Y al tomarle valor absoluto, pues vamos a adquirir este valor. Ok, ahora, si tomamos g de x, además, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre f y g? Y pues, de la segunda, la definición que nosotros habíamos tenido es que él es el supremo de quién, del valor absoluto de estos términos, ¿no? Ok, tal que x es un número real. ¿Y eso a quién es igual? Bueno, a ustedes les va a tocar ver que esto efectivamente también es 1, ¿no? Entonces un ejemplo sencillito nada más para ver cómo actúan y cómo operan estos nuevos conceptos, bueno, nuevos hasta cierto punto, de tanto como es la norma infinito como es la distancia infinito, para, en este caso, nuestro espacio vectorial que agarramos como las funciones, que van de R a R y que son funciones acotadas, ¿no? Ok, entonces ahorita ya voy a quitar esta parte de aquí. Bueno, aquí nada más se me olvidó poner quién es g de x, de coseno de x. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente página. Y ya nada más para finalizar, si nosotros tenemos el espacio vectorial dado por las funciones que están definidas en el intervalo cerrado 0, 1, que van a los números reales, tal que f es continuo, entonces nosotros vamos a definir una norma que le vamos a llamar norma 1, que en este caso, como la función es digamos, vamos a suponer que es algo, este es el intervalo, este es el 1, este es el origen, vamos a suponer que esta es la función. En el caso de los conjuntos, digamos que son conjuntos discretos y que definimos nosotros la norma 1 igual a algo así, como la suma de esto que está acá. Perdón, es así. xn. Pues resulta que este caso pues sería difícil como ver una expresión norma 1 en este sentido. Entonces, ¿cómo lo vamos a, bueno, para este caso de aquí, ¿no? ¿Cómo se vería sumar todo esto, ¿no? Lo vamos a definir así. Entonces, esta norma f1 es simplemente la integral de 0 a 1 del valor absoluto de la función f de x. Y esto vamos a decir que es una norma, ¿no? Hay que demostrarlo, obviamente. Y la distancia asociada a esta norma, que digamos, para entenderla, que es sobre esa función f, ¿quién sería entonces? Vamos a ponerlo así: la distancia 1 de estas dos funciones simplemente sería la integral de 0 a 1 de f de x menos g de x, le tomamos el valor absoluto de x, ¿no? Ok, entonces lo primero que tenemos que ver es justamente que esta definición que está aquí define una norma. Y para eso, otra vez, vámonos para atrás. Tenemos que... ¿Dónde está? No, ya me pasé. Justamente que cumple estas propiedades, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera es sencilla. Sabemos que esto es mayor o igual que 0. Porque ¿quién? Bueno, perdón, aquí lo puse. Porque justamente estos valores son mayores o iguales que 0 para todo x que está entre 0 y 1, ¿no? Y pues si esto
perdón, si esto es mayor o igual que 0 de los resultados de cálculo 1, eso implica justamente que esto que está aquí, f de x entre 0 y 1, pues es mayor o igual que 0. Pero esto a su vez pues es esto que está aquí, ¿no? Muy bien. Entonces la siguiente. La segunda parte quedaría entonces que la norma de un escalar multiplicada por la función, le sacamos la norma 1, eso a quién sería igual a la integral de 0 a 1 de quién, de esto que multiplica la función, aquí es valor absoluto, esto es la función de x, y de cálculo 1, esto sale, perdón, parece que puse aquí un signo menos, pero no es un signo menos, esto aquí es igual, esto de aquí sale este valor absoluto de este escalar que multiplica la integral de 0 a 1 de fx, valor absoluto de x, y esto a su vez es igual a esto que está aquí, ¿no? Multiplica a f de x la norma 1, ¿no? Entonces ya tenemos tanto esta como esta propiedad que se cumple. Bueno, ustedes van verificando ahí rápidamente que lo que voy escribiendo pues se cumple, ¿no? Para ya seguir avanzando y que esto no se haga tan extenso y poder seguir a las siguientes, los siguientes temas que ya nos surgen. Entonces la tercera parte quedaría que si la norma 1 de la función f está definida entre 0 y 1 del integral de la función en valor absoluto, bueno, sacándole el valor absoluto a la función, si esto es igual a 0, ¿eso qué implica? Pues justamente los resultados de cálculo 1 sabemos que esto es necesariamente igual a 0 para todo x, los números reales, y por lo tanto la función f de x es exactamente la función nula. ¿Sí? Y vámonos a otra paginita. Y ya para finalizar tenemos que la norma 1 de esa suma es ¿quién? La integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de x más g de x de x. Esto es menor o igual que ¿quién? Que la integral de 0 a 1 de f de x, aquí le voy a poner así, más g de x, aquí va esto así, todo esto lo cierro de esta manera, y esto es igual a ¿quién? A la integral de 0 a 1 de f de x, valor absoluto de x, voy a poner hasta acá, más la integral de 0 a 1 del valor absoluto de g de x, pero esto es simplemente la norma 1 de f más la norma 1, de g, ¿no? Por lo tanto, se cumple también. Ok, entonces por hoy terminamos la sesión. Vamos a seguir con estos temas, vamos a seguir haciendo ejemplos, ejercicios, tal vez agarremos uno que otro de la tarea. Y por ejemplo, si agarramos los ejercicios más difíciles de la tarea, pues simplemente vamos a hacer como una especie de hint o dar un hint y resolverlos de manera parcial, no nos vamos a resolver de manera completa. Pero sí vamos a seguir con este tipo de sesiones justamente para apoyarnos y para que ustedes sigan pues con el curso de la tarea, ¿no? Entonces por hoy es suficiente, nos vemos la próxima sesión.